Muy buenos días a todos. Estamos nuevamente en el ciclo de disertaciones y reflexiones sobre las ideas de la libertad. Este es un proyecto que tiene nuestro movimiento con el propósito de divulgar la filosofía de la libertad, que como todos sabemos, y esto para nuestros oyentes que estamos transmitiendo también a través de nuestras páginas que pronto vamos a tener gracias a la iniciativa del doctor Mario Centurión en YouTube y una página en concreto que va a estar relacionada con otros organismos también que hacen a la filosofía de la libertad a nivel internacional, es la de hacer conocer la filosofía, la política, la economía y todo aquello que tiene relación con la defensa irrenunciable de los derechos individuales a la vida, a la libertad y la propiedad. En un país como el nuestro, que ciertamente está permeado de estatismo, de colectivismo, no es fácil esta tarea. Y para nosotros hoy, en el Movimiento por la Libertad de la República, es un motivo de orgullo que un miembro de una asociación fraterna a nuestros ideales como el Instituto Mises de Ciudad del Este, el profesor Víctor Ocampos, esté aquí con nosotros. De manera que él va a estar desarrollándonos un tema relacionado a la competitividad, al mercado, la política, y estamos muy contentos por su presencia. Le damos nuevamente las gracias y les dejo con el profesor Víctor Ocampos. Desde ya, muchas gracias por tu presencia, Víctor. Muchas gracias, doctor. Adelante, por favor. Muy buenos días a todos. Es un honor para mí estar acá para poder presentarles mi ponencia a este grupo selecto, ¿verdad? Y a toda la gente que nos está viendo, que es el Movimiento por la Libertad y la República. El asunto que voy a tratar de abordar es política, competitividad y mercado. Y para ello quiero explicar, ¿verdad?, que voy a tratar de colocar algunos aspectos que tienen que ver con la biología, inclusive porque cada vez me voy convenciendo más que la biología tiene mucho que enseñar a la sociología. Entonces, la competitividad, como ven en la imagen, es algo que existe en la naturaleza. Es algo parte de la evolución misma. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde los recursos son escasos y los seres vivos deben o buscan sobrevivir, promueven la vida. Entonces, el objetivo de todo ser vivo es simplemente llegar a la felicidad. Es un término bastante vago, ya lo decía von Wagner, para tratar de explicar de que lo que buscamos es la satisfacción máxima de nuestras necesidades. Pero para poder satisfacer nuestras necesidades debemos recurrir a medios satisfacientes o bienes. Los bienes pueden ser bienes libres, como el aire hasta ahora, y bienes económicos. Un bien, para que pueda ser económico, debe reunir tres características. Una, que sea capaz de satisfacer una necesidad humana. Otra, que el individuo sea capaz de saber o sea consciente de que ese bien es capaz de satisfacer su necesidad. Y la otra es que ese bien debe estar en propiedad de alguien. O sea, alguien debe ser dueño de ese bien, o alguien puede tener acceso y manipular ese bien. Solo así se transforma en un bien económico. Es decir, alguien queda sin bien. Eso significa el concepto en sí de escasez. Entonces, un bien económico está relacionado con la escasez. O sea, la cantidad de necesidades por satisfacer es muy superior a la cantidad de bienes que existen. Por lo tanto, acceder a esos bienes conducen a la competencia. ¿Y qué es competición? Según Huerta de Soto, don Huerta de Soto dice que competitio significa una competencia de gente que quiere tener acceso a un mismo bien. Es concurrencia múltiple por acceder a un solo bien o a un mismo bien. Entonces, cada uno de ellos van a tener que estar compitiendo para poder acceder a esos bienes. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos acceder a esos bienes? Existen dos maneras o dos medios. Ya decía Franz Oppenheimer, los medios políticos para acceder a medios satisfacientes y los medios económicos para acceder a medios satisfacientes. Y los medios políticos generalmente se basan en dos fuerzas, por decirlo. Uno es el uso de la fuerza propiamente, es el hecho de ir y forzar al otro sujeto para que le entregue el bien que él desea, ¿verdad?, usando la fuerza, imponiéndose o amenazando el uso de la violencia. El otro es persuadiéndolo, convenciéndolo gracias al carisma. Ambos
suponen un juego de suma cero. ¿Por qué? Porque lo que yo adquiero es en detrimento del otro. El bien al cual yo accedo, yo accedo a ese bien y el otro sujeto queda sin ese bien. Y los medios económicos, que es la otra manera de acceder a bienes, necesariamente implican entregar algo a cambio. ¿Tá? Los medios económicos entonces son simplemente intercambiar. Entonces cuando yo quiero el bien que el sujeto tiene, yo voy y debo entregar algo a cambio, generándose así el intercambio comercial. ¿Qué es lo que hoy día le llamamos mercado? ¿Qué es el mercado? El mercado pues es la interacción humana, la interacción de 7.000 millones de individuos todos los días a cada instante, en el cual intercambian voluntariamente bienes y servicios, ambos beneficiándose con ellos, porque uno solo intercambia o solo entrega un bien a cambio del otro porque considera o valora el bien que recibe marginalmente, ¿verdad?, más de aquel bien que entrega. Entonces ambos sujetos se benefician, por lo tanto no es un juego de suma cero, es un juego de suma no cero. Ahora bien, toda esta situación de acceder a bienes escasos genera, como dije hace rato, la competencia. Y la competencia en el ámbito de la biología justamente se da generalmente el uso de la fuerza. Entonces, el más fuerte se impone a los demás y con ello garantiza acceso a recursos. Ese acceso a recursos lo garantiza también replicación genética. ¿Por qué? Porque en el caso de los machos tendrán hembras que van a desear tenerle a él como el progenitor de sus hijos, porque justamente garantiza acceso a recursos. Desde eso, por psicología evolutiva, eso es lo que hasta ahora en los seres humanos se manifiesta en la búsqueda permanente por mejorar su nivel de vida. Todos buscamos mejorar nuestro nivel de vida por una cuestión de que eso nos garantiza de alguna manera, ya sea psicológica o físicamente realmente, perdurar en el tiempo, superar la limitación que supone la muerte. En el ámbito de los animales salvajes aún, ¿verdad?, eso se da en la fuerza física. Ya en el humano, gracias al desarrollo de la conciencia o de la inteligencia, hemos encontrado una manera de superar eso. Ya no es la fuerza física necesariamente la que se utiliza, sino que la inteligencia. Con ello hemos podido mirar al futuro, ahorrar e invertir en lo que es la base del capitalismo, ¿verdad? Con eso hemos conseguido superar el límite de nuestra propia vida, ¿verdad? Y hemos podido generar riqueza, acumular riqueza y generar desarrollo. Entonces, inclusive hoy día la diferencia del dimorfismo entre los seres humanos ya no es tan notorio como en los gorilas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en los gorilas la fuerza física aún es importante para acceder a las jerarquías superiores, al nivel jerárquico superiores dentro de una manada. Entonces necesita corpulencia para imponerse a los demás. El alfa tiene que ser más fuerte para imponerse y quedarse con la manada, con el liderazgo de la manada. Ya en los seres humanos el uso del cerebro ha permitido y principalmente el comercio, el mercado, ha permitido que ya no se necesite evolutivamente tener tanta corpulencia para tratar de ir elevándose en el orden jerárquico. Entonces, lo que quiero explicar es que existen órdenes jerárquicos naturales. En el caso humano, el orden jerárquico natural se ve, ¿verdad?, o se van ocupando de acuerdo a la capacidad productiva del ser humano. Entonces, un tipo que consigue trabajar, producir y es productivo y consigue vender o suministrar al mercado lo que el mercado desea, tiende a ir ocupando las posiciones jerárquicas superiores. Ya en el otro ámbito, el de la fuerza, entonces de aquel que consigue imponerse a los demás, imponer su voluntad a los demás por el medio del uso de la fuerza, es el que va a ir ocupando el orden jerárquico, las posiciones superiores de ese orden jerárquico. Al primero le llamo con terminología hayekiana, ¿verdad?, el orden vía cosmos, ¿verdad?, que es el orden jerárquico natural, el orden natural que se forma, y el otro sería el orden vía taxis, que sería un orden deliberado creado por la fuerza o por un diseño humano, que sería para mí el orden político, que hoy día existe. Ahora bien,
como ya no somos seres que vivimos aislados, somos seres que vivimos en colectividades, entonces ya no es solo la acción de un individuo la que permite que se vaya satisfaciendo necesidades, sino que cada individuo debe necesariamente ir ajustando o adaptando sus acciones o sus planes a los planes de los demás. Es lo que significa vivir en sociedad. Y al vivir en sociedad se van desarrollando otras visiones, otras posibilidades o otra forma de pensar de cómo se puede resolver el problema de la asignación de recursos escasos para fines variables. Tenemos múltiples fines y cómo podemos asignar más eficientemente los escasos recursos con los cuales disponemos. Y para ello la economía ha supuesto tres preguntas fundamentales, ¿verdad? ¿Qué vamos a producir? ¿Cómo vamos a producir? ¿Y para quién vamos a producir? Esa es una pregunta súper básica que en la facultad nunca entendí, nunca se me respondió bien, ¿verdad? Y hoy día creo que más o menos percibo cuál es el fin de tratar de responder a estas preguntas. En realidad esas preguntas solo se hacen para tratar de explicar de que existen dos maneras de abordar ese problema, esos tres problemas. Uno es abordarlo desde un orden central planificador, que es desde arriba para abajo, tratar de que con una organización centralizada diseñemos una sociedad y a partir de ahí vayamos respondiendo, ¿qué vamos a producir? Vamos a producir esto. ¿Cómo vamos a producir? Usando esto. ¿Para quién? Para la gente. ¿Quién decide lo que la gente quiere? Bueno, el órgano planificador. Estamos hablando entonces de lo que es una organización centralizada, es lo que sería el estatismo. La otra manera de responder a esto es por medio de lo que sería, eso es la planificación central. La planificación central necesariamente recurre a medios políticos. ¿Por qué? Porque simplemente debemos, la política lo que busca es forzar a que cada individuo vaya renunciando a sus propios objetivos y traten de apuntar a un objetivo común. Ese objetivo común generalmente es decidido por las autoridades centrales. Y esa forma de conseguir lo que se quiere generalmente descansa sobre la última posibilidad, que es el uso de la fuerza. Cuando la gente no se adapta a lo que el planificador central desea, el planificador central puede recurrir a la fuerza para que todos hagan lo que él desea. La otra opción es por medio del mercado, que serían los medios económicos. Cuando cada individuo, por su propia decisión, por su propia acción, va indicando a todo el mercado qué es lo que desea. Entonces, cada interacción humana, cada intercambio que se realiza, genera información en el mercado y esa información es transmitida por medio de los precios. Y los precios van indicando a otros agentes para que esos agentes vean dónde hay una posibilidad de negocios. Su instinto, por decir, su búsqueda de lucro lo conduce a justamente satisfacer esas necesidades que están o se encuentran insatisfechas, que él descubrió gracias al sistema de precios. El sistema de precios entonces va indicando en un mercado qué se debe producir, cómo vamos a producir. ¿Por qué? Porque inclusive los insumos, las materias primas, todos tienen precios. Y esos precios te van indicando, él desea un tractor, bueno, para fabricarle un tractor yo necesito hierro, necesito gomas, y entonces veo los precios de los insumos, de las materias primas, de los costos, y veo a qué precio él está dispuesto a pagar por ello y hago el necesario cálculo económico, que es simplemente saber si voy a obtener beneficio haciendo esa transacción. Entonces eso es lo que hace con que el mercado de abajo para arriba vaya respondiendo a esas tres preguntas fundamentales. Entonces cada individuo con su acción va respondiendo día a día, momento a momento, a esas tres preguntas. Entonces sería el mercado, lo que llamamos de intercambios voluntarios mutuamente beneficiosos. En el mercado existe un soberano que es el consumidor. Entonces cualquiera de nosotros que quiera emprender acá y que está emprendiendo posiblemente sabe que la última palabra tiene el consumidor, su cliente. Entonces esa exigencia, esa tiranía del cliente nos obliga a todos los que estamos trabajando en el mercado a ofrecer lo mejor posible al mejor precio posible. Es su tiranía, la tiranía del consumidor, lo que nos obliga a ser eficientes.
Y como existen muchos otros competidores o otros sujetos que están queriendo justamente acceder al mismo cliente que yo, nos obliga a cada uno de nosotros pelear por ser cada vez más eficientes. Entonces, ese es el incentivo natural que se genera dentro del mercado para generar competitividad, para generar eficiencia o la asignación eficiente de recursos que estábamos diciendo ya antes. Entonces, para dar un poco de color a mi presentación, quiero hablar un poco de lo que es, esto es teoría de los juegos, ¿verdad? Entonces, halcón versus paloma en el dilema del prisionero. Voy a tratar una alegoría, suponiendo que el halcón supone un ser agresivo, un ser que normalmente te tratará de desertar. En el dilema del prisionero tenemos el dilema, no sé si, me imagino que ya conocen, en el dilema del prisionero tenemos recompensas que se le dan a los jugadores. El dilema del prisionero puede volverse un juego de suma cero si es que uno de los competidores decide desertar, no colaborar. Sin embargo, deja de ser un juego de suma cero y pasa a ser un juego de suma no cero cuando ambos colaboran. Cuando ambos colaboran significa que hay cooperación. El mercado por sí es un juego cooperativo. Entonces, la paloma sería entonces la que representa al jugador del mercado y el halcón es el jugador del ámbito político. Entonces, el ámbito político necesariamente es un juego de suma cero. ¿Por qué? Porque todo el ámbito político partidario, el político, me hablo acá de lo que tiene que ver con el acceso a recursos sociales o socializados. Es decir, cada estamento público necesariamente se nutre de lo que ya ha sido producido. Por lo tanto, es un juego de suma cero, porque lo que se produce en un ámbito privado se extrae vía impuestos para poder financiar todas las actividades del sector público. Por lo tanto, es un juego de suma cero, porque se saca de un lugar por la fuerza y se asigna a otro lugar. Entonces, necesariamente es un juego de suma cero. Ya el juego de suma no cero es el ámbito de la producción, es el ámbito, digamos, del mercado. No voy a decir necesariamente privado, porque el privado, si está enchufado al Estado, tampoco ya es mercado. Entonces, el ámbito del mercado es donde se genera riqueza. Justamente se produce y se intercambia, y eso es lo que va generando riqueza, y la torta va a ir creciendo permanentemente. No puede generarse un juego de suma cero porque ambos van ganando en esa transacción. Caso contrario, no ocurriría tal transacción. Entonces, dentro del mercado existen ciertos principios que son básicos y necesarios para que éste sea exitoso, para que las palomas puedan ser exitosas y crear algo que le llaman los biólogos una estrategia evolutiva estable. Una estrategia evolutiva estable significa que puedan proliferar, puedan aumentar la cantidad de población que tienen. Entonces, los principios básicos serían, según esto es George Reisman, en su obra Capitalismo, el principio de la propiedad privada es fundamental porque simplemente los precios no se forman sin propiedad privada. Y los precios, dijimos ya antes, que son la información, o sea, son los transmisores de información que necesitan los agentes para poder actuar y tomar decisiones. Luego tenemos otro principio que es el ahorro y la prospectividad, que es simplemente pensar a largo plazo. El halcón, cuando en el dilema del prisionero, aquel que deserta en el juego normalmente tiene beneficios, es el que gana. El que gana es el que deserta en un juego de dilema del prisionero. Entonces, el que traiciona sería. Sin embargo, eso tiene un resultado positivo solo a corto plazo. ¿Por qué? Porque la vida es un juego reiterativo. Entonces, ese juego se volverá a repetir y se volverá a repetir. Y cuando uno perciba que ese tipo siempre deserta, pues dejará de jugar con ese sujeto. Entonces, ese va a ir quedando desplazado. Dentro del mercado se debe colaborar y eso a largo plazo es mucho más exitoso. Eso ya lo dijo Axelrod y Hamilton, ¿verdad? Con su estrategia de tip and tap. Tip and tap es lo que permite, o sea, es una estrategia
evolutiva más exitosa que hay, ¿verdad? Que es justamente responder a cómo responde el otro sujeto. Entonces, el ahorro de la prosperidad tiene o hace referencia a pensar a largo plazo. Se refiere a renunciar a consumo presente, conducir nuestros recursos hacia un medio indirecto de producción para poder acceder a bienes satisfacientes de mayor cantidad a futuro. Luego está la división del trabajo. Justamente el intercambio comercial es lo que permite la división del trabajo. Y Reisman dice justamente que eso es fundamental para el desarrollo de una sociedad. Y la división del trabajo solo se profundiza si las instituciones permiten, si la legislación vigente en un cierto espacio territorial permite que se produzca tal división del trabajo. Es decir, tiene que haber una libertad para emprender, una libertad para crear riqueza. Luego tenemos el sistema de precios que sin propiedad privada no se forma, pero ese es fundamental para la transmisión de la información. El motivo de lucro, que es muy bien entendido en toda Sudamérica, sin embargo, es el incentivo fundamental para que todos nosotros podamos ser prospectivos, podamos ser emprendedores. Sin motivo de lucro, ¿para qué vamos a emprender? Entonces, en Sudamérica tenemos un serio problema que prácticamente se lo ve como algo nocivo, algo malo. Sin embargo, no lo es. Y luego está la libertad para competir. Entonces, acá tenemos un otro problema que vamos a ver enseguida, cómo nuestra competitividad ha sido viciada. Y normalmente nuestra gente, nuestros individuos, los individuos que habitan nuestro país, buscarán permanentemente cercenar la libertad de los demás competidores. Entonces, en ambos, o sea, estamos hablando ya de una división de tanto de los medios políticos y los medios económicos de acceso a bienes satisfacientes. Y tenemos acá algo importante. En economía siempre hablamos de incentivos. Entonces, incentivos para el desarrollo de principios morales, para desarrollar principios morales. Esto tiene que ver con que la idea que yo tengo es de que en nuestro país, nuestro ambiente va generando contravalores, por decir eso. No son los valores que son necesarios para ser exitosos en el mercado los que se generan, sino son otros valores. Entonces, ¿cómo puedo explicar esto? Tengo un amigo que escribió hace poco: el problema está en usted. ¿Por qué? Porque usted no es puntual. Y yo le dije, todo se basa, esos principios solo se mejorarán si es que empezamos a utilizar, ¿verdad?, los valores del mercado, o sea, empezamos a promover los valores del mercado. Y él me dice, explícame esto. Y ahí le dije yo, justamente creo que con la señora, ya hablamos una vez sobre Glaucón, ¿verdad?, que en realidad Glaucón es, con Sócrates, ¿verdad?, estaban dialogando y él decía que lo importante es parecer. Parecer, no necesariamente ser bueno, sino parecer bueno. Y es que en el mercado se te obliga, el mercado te obliga a parecer o aparentar lo mejor posible. ¿Y cómo uno puede aparentar eso en el mercado? Pues si vos sos puntual, honesto, productivo, eficiente, vas conquistando el mercado. Una vez que en el mercado existan más individuos competitivos como vos, que comiencen a ser puntuales, comiencen a ser eficientes, necesariamente todo va a mejorar. ¿Por qué? Porque cada vez se va a ser más productivo y se va a ir generando riquezas. Por lo general, lo que ocurre en nuestro país es que, y yo digo eso porque vengo de Ciudad del Este, allá nosotros tenemos mucho roce con extranjeros, y podemos percibir fácilmente que cuando hay un extranjero trabajando en la misma empresa, el sujeto es mucho más productivo que el paraguayo. ¿Por qué? Porque posiblemente ya tiene valores fundados en el mercado y es mucho más productivo, y lo que hace el paraguayo es tratar de hacerle la vida imposible al otro sujeto. En vez de volverse competitivo, tratar de competir con él, busca alguna forma de encontrar alguna documentación que le falte a él para hacerle la vida imposible, para que justamente se le saque del país o algo por el estilo. Pero eso es otro tema. En síntesis, los incentivos para generar valores, creo yo que por todos admirados, es justamente dejar que el mercado actúe, porque dentro del mercado cada uno que intente emprender acá percibirá que si no es puntual,
y el otro oferente o tu competidor es puntual, ese sujeto tiende a tener más clientes que vos. Si vos sos un letradito y tratás de vender gato por liebre, tendrás éxito una vez, como el halcón. Pero el otro sujeto que piensa a largo plazo y no se deja llevar, ¿verdad?, por la actitud de su vecino y espera, va a ir ganándose, ¿verdad?, la estima del mercado. ¿Por qué? Porque él no está vendiendo gato por liebre, está vendiéndote algo que ofrece realmente. Entonces, todos esos valores se van formando en un ámbito de competencia, de competitividad dentro del mercado donde el consumidor es el tirano. Cada uno de nosotros, inclusive eso es muy fácil hablarle a amigos socialistas, ¿verdad?, porque cuando ellos quieren hacer una compra, exigen el mejor precio posible. Son gente que va exigiendo, le exige al tipo que le dé algo de calidad y a bajo precio. Entonces, ahí es donde uno le puede explicar fácilmente que el éxito del emprendedor depende en convencerle a su cliente. Entonces, depende exclusivamente del consumidor. Por lo tanto, si es que el consumidor quiere pagarme muy poco, yo no tengo cómo pagarle mucho al trabajador o a la cadena de proveedores que tengo. Yo dependo, mi éxito depende de conquistarle a la clientela. Ya en el ámbito político, los incentivos son otros. En el ámbito político, la competitividad también se da, sin embargo, no existe el cálculo económico y no existe la tiranía del consumidor. En el ámbito político no existen clientes. A lo sumo, como la ANDE, tiene abonados. Entonces, el cliente no da la última palabra. Lo que da la última palabra en el ámbito de la política es la burocracia. La burocracia, según Max Weber, es sumamente importante porque se traslada simplemente la eficiencia de la burocracia de una empresa privada al ámbito público y por lo tanto podría tener el mismo éxito. Sin embargo, Ludwig von Mises en su obra Burocracia también nos demuestra que en realidad no funciona así. Al no tener o al no estar, al no depender del consumidor, la burocracia estatal, se genera una suerte de orden inverso, ¿verdad?, a quién respondemos. En el sector privado en el mercado uno debe responder al cliente y de acuerdo a eso se va generando la secuencia de normas o acciones. Sin embargo, en el ámbito de la burocracia, al orden jerárquico, parte de arriba, yo estoy acá en una mesa burocrática, el sujeto que necesita mi servicio viene acá, pero yo no le respondo a él, yo respondo a mis superiores. Todo está basado en los superiores y no en el cliente. Tanto es que si yo le atiendo mal o bien a la persona que viene, yo no perderé mi puesto y tampoco la empresa va a quebrar. En el ámbito del mercado, cuando un cliente es mal atendido, esa empresa tiende a quebrar. En el ámbito público, si yo no la atiendo bien al que necesita el servicio, no quebraré. El Estado no quiebra. Máximo se declara en default. Eso por un lado. Entonces eso hace con que prácticamente no se generen incentivos a la eficiencia dentro del ámbito público. Entonces hay otra cosa interesante allí, que inclusive se premia la ineficiencia. Un ejemplo básico: si yo tengo un presupuesto ya dado, como dijimos, es un juego de suma cero, ya se extrajo, ¿verdad?, o se va a extraer vía impuestos una cantidad de X dinero y se asigna un valor X dentro del presupuesto general de gasto de la nación, digamos 150 millones para combustible a un estamento pequeño, y esa empresa ya estamos en el mes de septiembre y ha gastado recién 60 millones. ¿Por qué? Porque el sujeto que está usando el vehículo es un tipo eficiente, que se porta bien y no consume en exceso el combustible. Automáticamente su superior le va a obligar a que gaste mucho. ¿Por qué? Porque está gastando ni la mitad del presupuesto y estamos terminando el año. Eso significa que el año siguiente nos van a recortar el presupuesto. Por lo tanto, ¿qué hagamos? Gastar, amigo, despilfarro. ¿Por qué? Porque tenemos que gastar, cumplir nuestra meta de consumo, de gastos para poder exigir más presupuesto del año que viene. Entonces es una secuencia de incentivos para la ineficiencia. Lamentablemente es así, por más que sean honestos. No estamos hablando siquiera de que sean deshonestos.
Entonces ese es el problema del ámbito estatal. Pero dentro de ese ámbito estatal existe también la competitividad. ¿Por qué? Porque, como dije, es algo natural, evolutivo. Entonces la competitividad del mercado genera valores, como dijimos, de puntualidad, honestidad, productividad, eficiencia. Ya en el ámbito público tenemos también competitividad. La competitividad dentro del ámbito público es por acceder al botín. Lo llamo botín porque es recursos captados del sector privado, por decirlo así, para asignar recursos dentro del ámbito público. Entonces lo que ocurre ahí es una competencia por quién se queda con una mayor porción de la torta. Y es ahí donde vemos todos los días, en estos últimos días, manifestación de esto, manifestación de universitarios, manifestación de médicos, manifestación de todo el mundo, porque todos ellos quieren simplemente acceder a una mayor porción del botín. Entonces, eso por un lado, y por el otro está en qué valores se generan dentro de un ámbito político. Para poder tener éxito dentro de la escala jerárquica de los medios políticos, se necesitan desarrollar otro tipo de aptitudes o capacidades, otro tipo de competitividad. Generalmente, como dije, es tratar de tener carisma, elocuencia, taima, poder generar intrigas. Esa es la manera en que yo puedo ir ascendiendo en el orden jerárquico. Porque una vez que uno accede a un puesto jerárquico, ese sujeto difícilmente sale de ahí a menos que se lo derrumbe. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un ámbito donde es un juego de suma cero. Para que se le asigne a un sujeto algo, necesariamente debo sacarle a otro. Entonces allí es donde van generándose ciertos valores que no son muy conducentes al desarrollo en sí de un país. Otra cosa, el empleado público por lo general también está blindado por la ley del funcionario público. Entonces, normalmente, ¿qué ocurre en ese caso? Daniel Kahneman hace un pequeño ejemplo de cómo el ser humano es mucho más eficiente cuando corre el riesgo de perder algo. En su ejemplo, en su libro, habla simplemente de un juego de golf. Si aquí alguien juega golf, va a entender. El juego de golf existen par. Si tengo 5 golpes para hacer un hoyo, si hago en 5 golpes es par. Si hago en menos es bajo par y si hago en más es sobre par. Si hago en menos golpes, perfecto. Si hago en más golpes, voy perdiendo puntos. Y el estudio que ellos hicieron fue con estudios de dilatación de pupilas y demás hierba, consiguió explicar de que el nivel de concentración del golfista es el mismo o casi displicente hasta llegar al par. A partir de que va a ser un sobrepar, él va a empezar a perder puntos. Y a partir de ahí, el nivel de dilatación de sus ojos va indicando que el nivel de concentración para no errar o de esfuerzo es muy superior. Lo que ocurre dentro del ámbito de una empresa pública es que cuando vos estás protegido por una ley, prácticamente soy inamovible, una vez que tenés tu rubro, ya no lo perdés de por vida, no existen más incentivos para ser eficiente, para esforzarte. Simplemente te calienta, como se dice. Entonces, también eso es una manera de ir generando valores poco conducentes al desarrollo económico de un país, porque simplemente son recursos que se entregan a ese sector y ese sector no va a generar ninguna riqueza y no genera ni siquiera servicios útiles. Bueno, ahora bien, para poder dar continuidad voy a hablar un poco del nicho ecológico. El nicho ecológico también es un concepto de biología y el nicho ecológico multidimensional habla de tres puntos importantes. Uno dice que para que se desarrolle una especie, el nicho es simplemente el marco sobre el cual permite que un nicho sobreviva y sea exitoso, ¿verdad?, en su desarrollo. Entonces, para que se genere un nicho ecológico se necesitan 3 factores. Uno es el factor abiótico. El factor abiótico significa
la geología del ambiente, los vientos, el tipo de aire, etcétera, que yo, en el ámbito económico, lo traduzco a recursos naturales, la geografía del país, dónde está ubicado. Luego está la accesibilidad. La accesibilidad significa que una especie debe poder acceder, si hay condiciones físicas óptimas para el desarrollo de una especie, pero esa especie no puede llegar a ella, de nada sirve. Entonces la accesibilidad dentro del ámbito de la economía es la infraestructura. La infraestructura es lo que apuntan casi todos los economistas nacionales, ¿verdad? Todo el mundo cree que ese es el problema fundamental del país. Y el otro, y fundamental, es en realidad los factores bióticos. ¿Qué son los factores bióticos? Son las interacciones que se generan con las demás especies y con las mismas especies de animales. Entonces, en el ámbito de la economía, el factor biótico son, mejor dicho, las instituciones y la calidad de las interacciones humanas, la sociedad misma, ¿verdad? Y en mi opinión particular es que allí es donde está el verdadero problema de nuestro país, porque recursos naturales existen, el tamaño de nuestro país es tan pequeño que el sector privado podía hacerse cargo tranquilamente de toda la infraestructura que fuese necesaria, pero tenemos un grave problema en los factores bióticos, es decir, en las instituciones y en la calidad de nuestra gente. En la calidad en el sentido digo, de que hemos desarrollado mayores aptitudes y capacidades para movernos dentro del ámbito político. Veremos ahora por qué. Ese es un problema muy serio en nuestro país. Es un problema, no es un problema, en realidad es una bendición, pero se vuelve un problema, que es la paradoja de la abundancia. ¿De qué se refiere la paradoja de la abundancia? La paradoja de la abundancia significa que hay tantos recursos que prácticamente no se generan necesidades para que se desarrollen actitudes de prospectivas. Eso es algo que Hoppe explica justamente en su libro Una breve historia de la humanidad, ¿verdad? Que las sociedades prácticamente fueron desarrollándose más hacia el hemisferio norte, hacia lugares fríos, que en la región ecuatorial, simplemente por una necesidad de sobrevivencia, la necesidad de sobrevivir. Ellos veían que tenían un crudo invierno cada tanto, por lo tanto debían generarse, ¿verdad?, instituciones para poder sobrellevar ese invierno. Y esas instituciones una de esas instituciones es justamente el ahorro, ¿verdad?, el tratar de no consumir todo, el de prepararse para el invierno duro, ¿verdad? Esa actitud prospectiva de verse hacia adelante no se fueron desarrollando en comunidades ecuatoriales. En el caso paraguayo, somos una sociedad que tiene abundantes recursos naturales y por lo tanto nunca se vio en necesidad de competir por acceder a recursos. Entonces, eso es un problema hoy día. O sea, en el caso paraguayo, esto es un trabajo de la CADEP que leí hace poco, que es la historia de la economía desde 1970 hasta Stroessner, a la caída de Stroessner. Y el tema está en que toda nuestra élite política se basó en esto, o sea, se mantuvieron siempre basándose en esto. Venta de tierras fiscales, ayuda internacional porque somos un país pobre, le conviene que permanezcamos pobres porque recibirán permanentemente ayuda internacional. Luego tenemos Itaipú y Yacyretá. Ambos consiguen pagar casi el 40% del presupuesto general de gasto de la nación. Por lo tanto, no hay una necesidad real de generar mercado, o sea, de incentivar a que prolifere el mercado. O sea, en nuestra clase política, las instituciones que el profesor Víctor Pavón siempre habla y siempre insiste, no se forman por falta de voluntad política. ¿Por qué no existe esa voluntad política? Porque no ven la necesidad de que se genere realmente una competitividad de mercado. Sin embargo, en cualquier país hoy día desarrollado donde el Estado existe, ellos permitieron que se desarrolle el mercado, que exista un mercado competitivo. ¿Por qué? Porque a medida que ese mercado sea exitoso, podrán justamente acceder a recursos y podrán mantener el sector público, ¿verdad? Pero ese mercado que necesariamente se debe formar, se debe generar las condiciones para que se desarrolle. Y en nuestra sociedad, lamentablemente, ¿por qué? Porque no necesitan que se forme ese mercado, porque ellos tienen donde recurrir hoy día. Entonces no se generan las condiciones, o ellos mismos no generan las condiciones para que se desarrollen, y están permanentemente
creándoles problemas a aquel que quiere emprender o aquel que quiere trabajar. Y ese es un problema realmente serio, porque yo trabajo inclusive en una empresa privada en que tenemos problemas serísimos con la ANDE. Tenemos clientes, inversores extranjeros que quieren venir, inclusive que se están yendo otra vez, ¿verdad? Porque vienen se les vende la historia de que la energía es barata, vienen acá y tienen que comprar generadores. ¿Por qué? Porque la ANDE corta el suministro, no tiene condiciones de suministrar un servicio decente. Entonces, y para conseguir un medidor, por ejemplo, es terrible. Eso es un otro tema. Entonces, hablé ya sobre esto, ¿verdad? La burocracia y sus vicios. Tenemos un problema de la burocracia y sus vicios. Uno de sus vicios es la superpoblación. Tenemos hoy día, creo que el 20% de la población económicamente activa del país trabaja en el ámbito público. Es decir, tenemos un sector que produce y genera riqueza y prácticamente el 20% de la población se mantiene con esos recursos. Luego tenemos el blindaje del funcionario que ya dije, ¿verdad? Que simplemente no lo incentiva a ser productivo. Tenemos la ausencia del cálculo económico, que significa que si un estamento público es ineficiente, siempre se puede culpar a la falta de recursos, falta de fondos. Entonces, si tenemos ya casi 7% del presupuesto general de gastos de la nación volcados a educación, y la educación sigue siendo una mierda, culpable va a ser la falta de recursos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el Estado, como no puede quebrar, siempre podrá acceder a más recursos, siempre podrá cobrar más impuestos, generar más regulaciones, generar más necesidad de un sellito para una autorización, ¿verdad? Y eso todo genera costos. Entonces con eso se va manteniendo todo el aparato burocrático. Y dentro del aparato burocrático justamente se genera la corrupción. Si no existe, o sea, ya que existe el blindaje del funcionario y por lo tanto yo no me importa si sirvo bien o no al usuario, se genera la corrupción. ¿Por qué? Porque la necesidad del usuario de acceder a una autorización o un permiso del Estado lo obliga a que éste trate de incentivar de manera distinta al empleado público para que éste pueda suministrar el servicio que tenía que ofrecer por obligación. Entonces allí comienza todo el círculo vicioso de la corrupción también. Sin embargo, el mercado nos exige, como ya dije, eficiencia, honestidad, puntualidad y calidad. Caso contrario, seremos desplazados del mercado y vamos a quebrar. Ese es el miedo latente. Estamos siempre jugando al borde de jugar bajo par, sobre par. Estamos al borde de empezar a perder. Entonces, por eso nos vemos obligados a ir generando valores que son mucho más conducentes al desarrollo de un país. Entonces, como les dije, todos los seres humanos desarrollan competitividad, solo que unos para la política y otros para el mercado. Y en nuestro país ahora seguimos competitivos para los medios políticos y aún estamos lejos de ser competitivos para el mercado. Y les explico algunos casos muy interesantes de cómo no conseguimos aún ser competitivos para el mercado. En un ejemplo súper sencillo yo suelo hacer en clase, en el cual hablo de que en aquella esquina, esto es una ciudad, un pueblo, en aquella esquina hay un vendedor de panes que vende sus panes a 4.000 guaraníes el kilo, y acá este señor está vendiendo panes a 8.000 guaraníes el kilo. Por lo tanto, yo como emprendedor, y al detectar la posibilidad de lucro, percibo que yo puedo adquirir a 4.000 de aquel sujeto sus panes y vender acá al lado de él a 6.000. ¿Sí? Entonces yo voy y hago eso y vendo a 6.000. La sociedad se beneficia con ello porque yo estoy haciendo panes más baratos, lo que le obligaría a él a buscar ser más eficiente para poder vender también a 6.000 sus panes. Toda la sociedad se enriquece con ello. Sin embargo, en nuestro país lo que ocurrirá es que ese sujeto buscará recurrir a los medios políticos, o sea, a un político o a la municipalidad, para hacerle la vida imposible a ese competidor que se armó a su lado. Con lo cual destruyo ese negocio y mantengo mi privilegio. Entonces, eso se manifiesta prácticamente en todos los ámbitos de la sociedad. El taxista que se pone contra el Uber, los camioneros que se ponen contra los bitrenes,
tenemos a los trabajadores paraguayos en Ciudad del Este que no quieren que los brasileños entren a trabajar allí. El tomate. Los tomates y los productos de contrabando, ¿verdad? Que en realidad, en mi opinión, es transformar en delito una actividad pacífica, ¿verdad? Sin embargo, lamentablemente ocurre eso, ¿verdad? Se van generando privilegios y se busca eso. Siempre tenemos esa mentalidad de recurrir a los medios políticos, ¿verdad? Lo mismo ocurre y para que se perciba un poco más de manera sencilla, es como no existen valores todavía dentro del mercado. Cuando uno va en Brasil, en un bar para tomar una cervecita, al poner un vaso, cuando pedís una cerveza, ellos vienen, te sirven, abren y ya te sirven. Y ya te sirven y dejan ahí y están rondando a tu lado. Tú tomaste 1, 2, 3 tragos y ya vienen otra vez y te van sirviendo y van acelerando el proceso de consumo, ¿verdad? Prácticamente te están ofreciendo un servicio de primera, induciéndose a seguir consumiendo, seguir gastando. No, pesados son realmente. Pesados. Pero, sin embargo, en nuestro país, por la vara, se va y hasta que no le llamen no viene. Y sin embargo, otra cosa, en casos más sencillos, más simpáticos, en un restaurante es cuando uno va y encuentra un cabello. Y cuando encuentra un cabello viene y va en tu frente, va a agarrar y así. Te va a mirar algo que en realidad yo tenía que, con vergüenza, avergonzada, y tenía que retirar de ahí y traer uno nuevo, ¿verdad? Pero no percibimos todavía nosotros que eso está mal. O sea, nuestra gente no percibe todavía que eso está mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que todo se haga ahí. Es lo que llamamos casconomía. Eso es un concepto desarrollado por una economista italiana, no me acuerdo el nombre. Casconomía se refiere a que prevalezca la mediocridad, ¿verdad? En síntesis, hay un acuerdo tácito entre las partes en el cual nadie se va a exigir. Entonces, si estamos hablando de construcción, un albañil no exigirá los pagos en fecha, pero así también el contratista no podrá exigirle la entrega del trabajo en fecha. Y por lo tanto, en toda Sudamérica y en todo el mundo latino prácticamente, eso es lo que prevalece. No existen valores de mercado reales, simplemente hay un acuerdo tácito para mantenerlo todo como está. ¿Por qué? Porque la competitividad para el mercado no existe. No hemos desarrollado aún, por lo menos, los niveles que creo yo que podría ser los necesarios para poder generar mayor riqueza y desarrollo para este país. Con eso termina mi exposición, espero que haya sido claro. Creo yo que todos somos competitivos de alguna manera, solo que estamos desarrollando competitividad para el ámbito político y no para el ámbito del mercado. Un caso típico, en la Universidad Nacional del Este, a partir de las 9 de la noche no existen ómnibus para llevarle a los alumnos a sus casas. En Ciudad del Este decía, ya a las 9 de la noche ya es demasiado tarde, ya no pasa nada. Pero ¿cuál es la visión que tienen los alumnos? Quieren pedirle, ¿por qué el Estado, por qué el municipio ya no pone una línea para los... Siempre buscamos recurrir a los medios políticos, cuando en realidad ellos mismos podrían estar viendo la manera de generar, es un mercado que está formándose allí, ¿verdad? Podría una línea comprar ese derecho o hacer suministrar ya el servicio en sí, ¿verdad? De transporte público a ese horario, ¿verdad? Pero siempre tendemos a recurrir a la fuerza, recurrir a la política, y eso yo creo que es un juego de suma cero, no genera riqueza y por lo tanto mientras no cambiemos esos valores seguiremos atados al subdesarrollo. Muchas gracias. Muy bien. Excelente, profesor Víctor Ocampo. Realmente estamos orgullosos de tu presencia aquí en el Movimiento por la Libertad y la República. Y bueno, ahora se abre, digamos, una serie de preguntas a nuestros panelistas, de todos los que están asistiendo. Y quiero empezar yo, ¿verdad? Hacerte una pregunta concreta, ¿verdad? Tener razón, el dogma Montaigne es muy claro, ¿verdad? Uno gana y otro pierde. Eso ya venía de los mercantilistas. Ahora, una pregunta. Según tu criterio, Víctor, ¿la democracia
que se basa en una suerte de votación preliminar, que después por supuesto se puede descomponer como de hecho ocurre, ¿verdad? Es un proceso también de consenso y aprobación para que vos puedas acceder a un cargo. Y es una decisión que yo lo hago desde un punto de vista también económico, porque yo estoy pensando obviamente en mí, en cuanto se refiere a mis beneficios personales. Ahí no hay una suerte de relación también de competitividad a lo que es el mercado en cuanto a la democracia se refiere. En cuanto a la democracia se refiere, es una competitividad, pero no necesariamente del mercado. Porque en el mercado la diferencia, inclusive Mises decía que la verdadera democracia es el mercado, porque cada céntimo pagado es un voto que se le da al proveedor o al empresario. Entonces, yo adquiero lo que yo quiero en una democracia verdadera, que es el mercado. Dentro de la democracia política, mi voto es insignificante. Es insignificante por varios motivos. Primero, porque son millones de votantes. Segundo, porque existe el costo de la información, ¿verdad? El votante, para poder elegir, necesita incurrir en costos. Tiene que informarse del sujeto que está candidatándose, tiene que, ¿cómo se dice?, encauzar varios recursos para saber a quién votar, ¿verdad? Entonces el político, como usted dijo, busca también su propio beneficio y él como dice la Public Choice Theory, ¿verdad?, se especializa en ganar elecciones. Entonces yo puedo ser un tipo que no entiendo nada, pero si sé qué es lo que la gente quiere escuchar, puedo generar un sesgo, una heurística de información allí. El ministro de Agricultura. ¿Cómo? El ministro de Agricultura, porque sabe mucho de Y sí, entonces en realidad no importa mucho eso, sino importa que tenga una cara linda como el presidente, ¿verdad? Y simplemente con eso yo me gano una elección, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente sabe que es muy costosa, inclusive, en mi opinión, la preferencia temporal, la alta preferencia temporal de nuestra gente hace con que sepa o ya sabe que nadie vale la pena. Por lo tanto, no les importa mucho buscar información al respecto y lo único que buscan es acceder a beneficios instantáneos, que es lo que llamamos prebenda. Entonces, prácticamente hoy día, cada día le es más costoso al político ganarse una elección. ¿Por qué? Porque cada vez está siendo más caro comprar. ¿Por qué? Porque la gente ya ha percibido que no hay solución en ninguno de los candidatos. O sea, es como, hay un chiste que dicen, ¿verdad?, que cuando el grillo y la mosca estaban en discusión y la mosca se abstuvo y ganó el insecticida, dice la voz. Y en realidad acá nosotros lo que votamos son marcas de insecticidas, ¿no? De cualquier modo nos van a matar. Entonces el tema está en que obviamente tengo esperanza, ¿verdad?, de que las cosas cambien, pero dentro del ámbito democrático no se genera no existen, en el ámbito democrático y político no existen los incentivos para que se genere realmente competitividad de mercado. Es una competitividad política, justamente de cómo yo voy, no voy a decir embaucando al votante, ¿verdad?, pero sí vendiéndole una imagen para que él me vote. Eso yo genero sesgos de información, ¿no?, para poder acceder al cargo. Una vez que accedo al cargo, al poder, obviamente, ¿qué pasa ahí? Una vez que yo estoy en el poder o donde yo esté, yo necesariamente tengo que responder a los que me elevaron. Y ahí va a ser un juego suma cero. ¿Por qué? Porque a mí no me importa mi clientela, o sea, yo no tengo clientela, no dependo del consumidor, dependo de cumplir con la gente que me votó. Y ahí cuando yo estoy dentro de ese ámbito, ¿verdad?, existen otras fuerzas que son adversas a mí y yo puedo mantener la promesa y no cumplirla. ¿Por qué? Porque simplemente puedo decir que los demás no me dejaron poder cumplir con ustedes, pero la próxima, que me voten otra vez, vamos a llegar ahí. Y ahí se sigue este mismo círculo vicioso. Ese es mi opinión. Me pareció muy interesante, muy interesante lo que dijiste, Víctor, con respecto a
que cada vez es más costosa la política para los que hacen política. Y yo creo que tiene que ver con que en los últimos 20 años la clase media se incrementó enormemente. O sea, un montón de gente que estaba dentro de la franja de pobreza, que era fácilmente comprable con preventas, pasó a formar parte de la clase media, y una clase media obviamente es mucho más resistente a la demagogia, puede exigir mejor sus derechos, puede exigir que el político cumpla, que una clase pobre. Con respecto a eso, y preocupado porque el costo de la política para el político demagogo está subiendo, porque naturalmente tendemos a ir englosando aparentemente, aunque no hay nada escrito, ¿verdad? Aparentemente la clase media va a seguir, digamos, engrosándose, espero, ¿verdad? Y eso es mayor resistencia para la sociedad contra la demagogia y contra el populismo. ¿Hasta qué punto, te pregunto, pensás que la competitividad se puede empezar a desplazar hacia grupos de narcopolítica que sponsoreen a... porque en alguna medida los políticos competían entre ellos con su dinero y de sus empresas, ¿verdad? Para más o menos comprar los votos o lo que sea. Pero ¿hasta qué punto puede terminar esto en disputas de carteles que financien a políticos y que la competitividad se traslada a ella? O sea, ya no es más entre políticos, sino entre los sponsors de los políticos. El cartel de, no sé, de X contra el cartel de Bueno, para ti que ya hiciste eso. Sí. Bueno, el tema está en que eso es un fallo del Estado gravísimo, ¿verdad? Eso creo que todos acá estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Que cuando uno pone una guerra contra un suministro de un bien que es demandado por los consumidores, lo único que estamos haciendo es restringiendo la oferta. Al restringir la oferta, los precios suben y de ahí se generan incentivos para que algún loco se atreva a suministrar ese bien, y con eso el margen del lucro que obtiene es tan grande que hoy día él puede comprar lo que quiere, ¿verdad? Y yo creo que ya estamos en ese punto, y para salir de eso no tengo cuál va a ser la salida para ello, pero es un problema que se generó por culpa del Estado, y no es culpa de nuestro Estado, ¿verdad? Porque nuestro Estado es un Estado títere, ¿verdad? Que responde a una guerra mucho más grande que es la guerra de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, ahí lamentablemente, y lo peor, se generan desincentivos al mercado también en ese punto, porque yo puedo ser el tipo que me esté esforzando muchísimo para satisfacer a mis clientes, estoy pagando el estudio a mi hija para que sea también competitiva, y sin embargo su compañerito, que es un hijo de un narco, ¿verdad? No hace nada, y sin embargo es un exitoso, ¿verdad? Da señales costosas para la replicación genética, y por lo tanto los demás ven que bueno, todo el mundo quiere ser narco, pero ve. Bueno, lo que quiero saber es si es que hay algún desarrollo ya, alguna literatura de cómo se puede llegar a mejorar este sistema democrático que conocemos, que obviamente no es representativo en función a la mayoría de lo que las personas quieren votar por un cierto candidato. Si tienen ciertas necesidades, que obviamente no es una necesidad, un progreso. El caso de que tener mucha gente con necesidades, con mucha gente pobre, ¿por qué van a votar por alguien que le diga que le va a dar comida? Obviamente, pero al final darle comida significa otra vez algo mucho más complejo que eso. ¿Hay alguna literatura en la que habla sobre un modelo electoral para poder ir cambiando en lo que va a ser ¿cómo decirlo? Si necesitamos cambiar esto, necesitamos políticos liberales dentro de la política para empezar a achicar la política, ¿verdad? Sí. O sea, ¿hay alguna literatura en el que esté explicado, o alguna teoría en la que esté, vamos a decirle, ensayado, algún ensayo en el que haya una metodología para ir achicando ese estado, ¿no? Porque al final necesitamos de políticos, pero buenos, para que ellos mismos se extingan otra vez, ¿verdad? ¿Cómo es? Un dilema. Sí, es un dilema. Yo realmente no sé si hay literatura específica sobre ello, ¿verdad? Simplemente sabemos que a menor estado, ¿verdad?, mayor posibilidad hay de que prolifere
el ámbito económico. Entonces, obviamente ahí están algunos políticos con ideas liberales que de repente puedan tener éxito. En el caso de Brasil, ¿verdad? Que de repente con Paulo Guedes allí de alguna manera genere resultados distintos de lo que tuvieron hasta ahora, ¿verdad? Pero creo que ocurrió algo similar en Inglaterra con Margaret Thatcher, ¿verdad? Entre otros, ¿verdad? Bueno, Inglaterra ya era el caso extremo, era un socialismo prácticamente de hecho ahí, ella lo transformó en algo, ¿verdad? Que sigue siendo bastante estatista, ¿no? Pero esos son sociedades de que el mercado ya hizo su trabajo, pasaron ellos por un periodo, inclusive el doctor Pavón mencionó eso de quemar etapas en una de sus publicaciones estos días, ¿verdad? Ellos quemaron, casi todos los países que están desarrollados quemaron la etapa del capitalismo salvaje, ¿verdad? El capitalismo salvaje, ya hablo del mercado, de trabajo y de, ¿verdad? Que mucha gente que hoy día si uno le hace trabajar 10 horas a un sujeto, obviamente se va a canalizar de su país. Pero todos esos países, Corea del Sur, Singapur, todos esos países pasaron por eso. China misma tuvo que pasar por eso, se le pasó mucho a China. Es algo que se tiene que quemar. Si no estamos dispuestos a quemar esa etapa, a mí continuaremos como estamos. Bueno, mi nombre es Marco Girala, quería hacer una pregunta. Víctor, según tu parecer, ¿existe algún sistema político, y creo que complementa un poco la pregunta, ¿existe algún sistema político donde no se manifieste la naturaleza predatoria del Estado? ¿Y qué opinas de la visión de Hoppe con relación a la democracia? Bueno, yo creo que la naturaleza predatoria del Estado es normal, ¿verdad? Justamente si es que vos tenés unos sujetos competitivos para el mercado y vos sos un beta en ese caso, porque un alfa que no puede acceder a la manada buscará otros medios de imponer su voluntad. La mayoría la mayoría de los que hablan de la teoría predatoria del Estado simplemente dicen que todos los estados se impusieron por la fuerza. Se impusieron por la fuerza porque a partir de que la sociedad pudo generar excedentes de producción. Entonces, para haber excedentes de producción, existen comunidades predatorias que atacan. Y al haber comunidades predatorias que atacan, se genera dentro de la propia comunidad otra serie de individuos que se encargarán de defender a la comunidad. Para ello exigirán recursos. Entonces va formándose el Estado allí. Entonces la comunidad pacífica debe entregar cierta cantidad de bienes a la comunidad, al grupo de personas que va a defenderlos de un ataque extranjero. Y así se va imponiendo, ¿verdad?, los estados en todos los países que hoy día existen. Eso es, yo creo que el ámbito político, o los estados por lo menos siempre fueron predatorios, de cierto modo. El problema general que se critica al Estado es simplemente que es demasiado grande y por lo tanto el flujo de información se distorsiona por el camino, por lo tanto se generan los problemas del cálculo económico y del uso de la información dispersa en la sociedad, que es Hayek. Entonces, la solución para ello, que supone o que sugiere Hoppe, es justamente achicarlo a estados cada vez menores. ¿Por qué? Porque ahí el flujo de información es más corto, ¿verdad?, y por lo tanto se pueden corregir rápidamente. Son los ejemplos, ¿verdad?, para nosotros hoy día todavía utópicos, como en Suiza, los cantones son casi independientes, el Estado es fuerte, pero como son chicos, el flujo de información es corto y por lo tanto ellos se pueden corregir rápidamente. Cuando el Estado es demasiado grande, el flujo de información es tan largo que yo puedo reclamarle a pero nunca va a llegar allá arriba esa información. Entonces entramos en el problema que tiene nuestro país y casi todos los países de Sudamérica. Ya Hoppe sobre la democracia obviamente dice que es un proceso, la democracia es parte de un proceso de descivilización, porque simplemente la democracia, como la democracia nos da un periodo de 5 años entre elección y elección, entonces el horizonte temporal del político se acorta a 5 años, inclusive si hay intendentales de por medio se reduce a 3 años, y entonces él tiene que actuar en ese 3 años. ¿Por qué? Porque tiene que generar información para conseguir reelegirse en el siguiente periodo. Por lo tanto, como decía Churchill durante la Segunda Guerra Mundial, cuando venían los bombardeos aéreos nocturnos de los alemanes,
disparen al aire. No sabemos cuándo le vamos a acertar a nadie, ¿verdad? Pero tenemos que demostrar que algo estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace el político, ¿verdad? Como no salen los fondos de sus bolsillos, entonces vamos a hacer obras, vamos a hacer metrobús, vamos a hacer cualquier cosa con tal de que generemos información para poder ganar las elecciones en el siguiente periodo. Y entonces, ¿cómo yo financio eso? Con más impuestos, con emisiones inorgánicas de dinero, y eso normalmente lo que hace es con que cada vez vayamos castigando al ahorro de la gente. Y el ahorro es posiblemente uno de los puntos fundamentales del proceso de civilización de nuestra sociedad, porque con el ahorro hemos dejado de ser animales, porque son los animales los que consumen permanentemente, buscan satisfacción instantánea, y el humano ha logrado postergar esa satisfacción instantánea para una satisfacción mediática. Mediata, perdón. Entonces, eso es lo que Hoppe dice, que es importante. Él inclusive cree que la monarquía, por más que no es, ¿verdad?, un sistema político tampoco loable, ¿verdad?, sin embargo cree que es mejor que la democracia por el simple hecho de que el monarca cree que es su propiedad privada, por lo tanto tratará de no expoliarlo tanto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él prefiere que su capital, el capital que sería su país, siga generando rendimientos a futuro. Entonces esa es la visión que yo, por lo menos hasta ahora, he llegado de lo que Hoppe dice. Adelante. Tengo una pregunta. Justamente, ¿cómo es el rol de los medios políticos en la desaceleración global que se está teniendo en cuanto a crecimiento? Y también la guerra comercial, ¿cómo fue ahora? Bueno, el tema está los medios políticos justamente son los que se han impuesto ya en todas las sociedades, en todo el mundo prácticamente. Nosotros justamente estamos entrando ya en ese ámbito sin haber quemado la etapa del capitalismo, del desarrollo. Casi todos los países de Europa son países que viven en el estado de bienestar, ¿verdad? Pero ese estado de bienestar en realidad es un lujo que al cual uno puede acceder una vez que haya acumulado capital, ¿verdad? Y sin embargo, nuestro país nunca ha acumulado capital y quiere darse ese lujo. Es imposible, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo? En toda Latinoamérica. En toda Latinoamérica. Y en los países grandes, los países desarrollados, justamente están en ese nivel. Pero ¿qué pasa? El estado de bienestar es costosísimo a tal punto de que ha quebrado prácticamente todas esas sociedades. Todos los países europeos, Estados Unidos y Japón son países que están en quiebra prácticamente, ¿verdad? Inclusive no solo por el tema de salud o educación, sino las cajas jubilatorias son un principal problema, ¿verdad? Creo que en España el monto, el importe de las cajas jubilatorias para pagar a los pensionistas españoles, todo el presupuesto de Fuerzas Armadas de España cubren 15 días de pago de pensiones en España, ¿verdad? O sea, a ese nivel están ya de quiebra, ¿verdad? ¿Y cómo se sigue financiando eso? Con tasas, hoy día tienen tasas negativas de interés, ¿verdad?, que es una manipulación de la banca central. Tasas negativas de interés es simplemente incentivar al desahorro, es justamente tender hacia la descivilización, ¿verdad? Yo no sé, todo el mundo considera, por lo menos todos los estudiantes de escuela austríaca creen, ¿verdad?, no solo creen, sino que prácticamente tienen certeza, no saben más cuándo ocurrirá, de que esto va a estallar. Y no sabemos qué va a pasar, no hay cómo saberlo, pero es como está diciendo, estamos ya, o sea, la sociedad del planeta entero ha decidido, ¿verdad?, de alguna manera recurrir ya o aferrarse a los medios políticos. Hoy día inclusive se habla de ONU y quién sabe en algún momento de un gobierno central mundial, ¿verdad? Con todo el tema del medio ambiente y todo eso. O sea, el argumento que se utiliza para ello hoy día. Entonces prácticamente nos quieren obligar a todas las sociedades a prácticamente no consumir, no vivir como, qué sé yo, como que, ¿verdad?, para que supuestamente nuestras generaciones, nuestros hijos puedan tener una vida digna, pero eso es atentar contra las libertades. Claro. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo ves desde tu perspectiva esta coyuntura económica que nosotros estamos atravesando? O sea, hace unos días atrás, Benigno López comunicó que en realidad hasta ahora estamos iniciando octubre prácticamente. En teoría, el crecimiento económico que se traduce en Producto Interno Bruto va a ser al final de 1%. Hasta ahora no sabemos cuando llegue noviembre en qué porcentaje, por supuesto, vamos a estar, ¿verdad?
Pero ¿cómo ves vos atravesando esta coyuntura económica actual? No solamente desde el punto de vista del ataque de la izquierda radical que se va filtrando cada vez más, según lo que nosotros manejamos, una agenda ya planificada con muchas estrategias, sino que también del otro bloque, que es el nacionalista en sí, que con todo el agravio o la violencia ejercida de forma social y por los medios, trata de bloquear y lo está consiguiendo a la inversión directa extranjera, el IDE, que es un factor fundamental en el cálculo del Producto Interno Bruto. Y como vos decís también, el Estado responde a eso a través de emisiones inorgánicas que maquillan la información para que nosotros en teoría nos quedemos tranquilos con la emisión de bonos, etcétera, pero el resultado, sin embargo, cada vez de forma trimestral es inverso, o sea, va disminuyendo totalmente el Producto Interno Bruto hasta llegar posiblemente a lo que yo calculo que puede ocurrir a fin de año, que es a un decrecimiento total por debajo del 1%. Entonces, yo te pregunto a vos, porque Paraguay, yo por lo menos de mi perspectiva lo veo, aparte del bloque de la izquierda que tiene un arrastre total, está también el bloque nacionalista que juega en contra de los intereses de la izquierda en teoría y mucho en contra de nuestros intereses porque marginan a lo que es el concepto del capitalismo salvaje, que justamente es el colchón que nosotros necesitamos para lo que viene después, ¿verdad? Para crear ese famoso estado de bienestar del cual hablaba Schumpeter, que podemos darnos ese gusto después de un largo proceso con una preferencia temporal baja inclusive, y luego apuntar a eso, que incluso puede llegar a tener desniveles que después con políticas públicas se van a corregir. Pero es un proceso larguísimo y yo cada vez veo que está más y más y más bloqueado, no solamente por la izquierda. Bueno, para mí los dos son de la izquierda en diferentes aspectos, ¿verdad? Pero más bien en Paraguay yo veo que apunta más hacia una mentalidad como la argentina, lo que ellos en teoría le llaman como una tercera posición maquillada, ¿verdad? No tanto hacia la izquierda radical, pero sí hacia ese bloqueo nacionalista de joderle la vida al brasilero, como vos decís, en Ciudad del Este, en su trabajo, en sus inversiones, y también a otro tipo de extranjeros que les imposibilita venir a invertir acá, no solamente por la aberración que hay con el tema impositivo y con todas las coimas y demás que le piden para instalarse, ¿verdad? ¿De qué forma afecta eso, según tu perspectiva, o puede llegar a afectar hasta los próximos 5 años a este país precisamente? Bueno, particularmente yo estoy sintiendo en carne propia, ¿verdad? Ya eso. Simplemente porque la inestabilidad política que existe, primero por el tema de impeachment, y no solo eso, sino que como usted mencionó, el surgimiento de una ala radical nacionalista que hace un discurso de odio, ¿verdad? Normalmente eso es heurística, eso es una información que la gente quiere escuchar, una información fácil de vender, por lo tanto es exitosa. Entonces uno hace un discurso de odio y ese discurso de odio vende bastante bien, entonces obviamente el que quiere invertir en el país no lo está haciendo. Nosotros tenemos, en la empresa que yo trabajo, tenemos un montón de proyectos, ¿verdad?, presentados, altos presupuestos de grandes inversiones potenciales, pero nadie se anima a confirmar nada porque nadie está seguro de lo que va a pasar en este país. Entonces, ¿qué con eso se gana? Que prácticamente hoy día estamos en una situación que tenemos que reducir personal. ¿Por qué? Porque no hay movimiento, porque todo el mundo justamente está pendiente de lo que pueda pasar en las esferas políticas. Y lamentablemente esto se da, en mi opinión, porque justamente tenemos un montón de tecnólogos, técnicos, tanto en ST como en Hacienda, que se basan mucho en los datos macroeconómicos. Los datos macroeconómicos son herramientas útiles, pero covarianza no significa causalidad. Entonces, cuando ellos ven los números de alguna manera
que indican desaceleración, automáticamente se aplican políticas keynesianas y que lo único que generan es distorsionar la información y el globo se va hinchando, y hoy día creo que no hay más margen de maniobra y por lo tanto estamos entrando en este problema serio, ¿verdad?, de que ya no tenemos cómo reactivarlo y estamos cayendo cada vez más, y mientras no se aclare el panorama político no existirán inversiones y todo eso se va a resentir prácticamente en todas las esferas. ¿Por qué? Porque estamos hablando del sector productivo real. Y yo realmente, no sé, yo sé que cuanto más difícil la situación es para la gente pobre, más fácil de venderle una idea de odio. Creo que eso pasó en tiempos de Hitler, creo que pasó en todas partes. Y lamentablemente, a mí me asusta ver tanto amor hacia un potencial dictador. Eso es terrible. Y ambos vertientes, tanto la izquierda maquillada o el nacionalismo, son estatismos muy fuertes. Y el estatismo lamentablemente lo único que hace es que se desarrolle competitividad en el ámbito político y no para la producción real de bienes y servicios. Entonces no veo mucho futuro mientras sigan fuertes esa gente. Sí. Yo primero quiero felicitarte por esta excelente ponencia, ¿verdad? Parece que estamos en Viena 1920 por ahí. En un café vienes. No, realmente. No, uno en Narnia por lo menos. No de afuera son otra cosa, ¿verdad? Bueno, yo quería hacerte una pregunta realmente preocupante, porque es inquietante lo que está pasando. Acá se habló, por ejemplo, de que hay una clase media que ha aumentado considerablemente. Yo no creo eso particularmente, ¿verdad? No creo que sea así. Lo que ha aumentado es la pobreza, eso es evidente. Y se habló de los grupos de izquierda radicalizada que están avanzando, nacionalistas trasnochados que también están avanzando. Y justamente vos hablaste de Hitler. Hitler apareció en un ambiente así. Hitler no conquistó el poder. A él le obsequiaron, así mismo fue. ¿Quiénes estaban en los primeros meses a que Hitler? Él siempre además perdía las elecciones, nunca ganó elecciones, pero era un tipo tosudo, insistente, como paraguayo Cubas. Entonces, cuando lo que mandaban realmente a nivel económico, político, militar en Alemania, antes de Hitler, creyeron que le iban a manejar a Hitler cuando iba avanzando y no cejaba en sus pretensiones. Entonces, me hace recordar eso justamente con lo que vos dijiste ya del temor. Y yo quiero preguntarte a vos como economista, analista, como persona que sabe, como profesor, ¿verdad? Y evidentemente vos ves más allá de tu nariz, ¿cómo se dice? Realmente esto es como para temer, ¿verdad? Yo quiero que profundice eso. Y por otro lado, ¿qué es lo que se puede hacer? Esto, por ejemplo, es muy importante, ¿verdad? Este grupo, como dijiste vos, selecto que está acá, ¿verdad? Porque realmente es así, ¿verdad? Y es poco esto, ¿verdad? Los enemigos son muchos. Y se viene esto. Y por supuesto, la inexistencia del mercado, el despelote económico, contribuye para que aparezca, no Hitler, ¿verdad? Pues no sé si va a ser igual, ¿verdad? Pero alguien parecido a él, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se puede hacer? Bueno, yo lo que veo es que mis padres están enamorados de ese tipo. Entonces estamos... ¿Por qué? Y yo le digo, no puede ser, Sí. pero vende, ¿verdad? Esa imagen vende, y no sé si eso es parte de nuestra genética, de tela dictadora. Y a mí me asusta y creo yo que ese tipo posiblemente gane. Y si es que no se le para a ti. Ahora, ¿cómo se le va a parar? Eso ya solo en el ámbito político van a tener que resolverlo. Porque es una disputa en el ámbito político. Y en nuestra parte, la parte más difícil para mí, el liberal, es venderse. Que diga, nosotros hablamos de mercado no sabemos vender.
negocio realista y serio. Y no puedes vender fácilmente a cualquier muchacho. Nada, vos para ser rico tenés que trabajar y trabajar duro. Nadie quiere hacer eso. Y sin embargo, es el camino único que tiene que ir. Ahora sí, la manera que yo veo de contrarrestar esta fuerza es entrando en ámbitos de masa, de politización de ideas, solo que eso no, a corto plazo tampoco va a ser muy exitoso, ¿verdad? Y el otro es generar una imagen, un sujeto que pueda tener una imagen vendible y un discurso mucho más accesible para la mayoría de la gente, ¿verdad? Y que tenga un discurso y todo si hace falta, ¿verdad? Puede hacerse inclusive de un Bolsonaro de la vida, ¿verdad? Un tipo que no tenga, ¿cómo se dice?, pelos en la lengua y no sea políticamente correcto. Va a ser uno igual a Payocúa, ¿verdad? Pero esa es la otra forma de contrarrestar, ¿verdad? Usando las mismas herramientas que ellos tienen, ¿verdad? Porque de otra manera no se me viene ahora mismo ninguna manera de contrarrestarse. Ya estamos perdidos. Una etapa que hay que quemar. No me vengas a decir Para mí que ya quemamos varias veces esa etapa y no la aprendemos, ¿verdad? Eso es lo que a mí me... algo así nacionalista y comunista otra vez a la vez, no me entiendo. Pero Paraguay se va a quedar sin recursos más rápido con esa política. Yo te quiero hacer una pregunta, Víctor, ¿verdad? Yo quiero volver un poco a ese tema de la parte política y mercado, ¿verdad? Porque tu tesis es, a mi modo, y corregime ahí porque quiero ir a la pregunta, ¿verdad? Que lo político es lo coercitivo y el mercado es la cooperación. Sí. ¿Verdad? Lo político vendría a ser, siguiendo a Hayek, ¿verdad? Taxis, y el mercado sería cosmos, ¿verdad? Uno el orden espontáneo y el orden decretado. Bueno, ¿qué opinión, y ahí viene la pregunta concreta, tenés sobre la Constitución de Inglaterra, que, como sabemos, no está escrita, sigue siendo la mejor del mundo con relación a estos dos elementos entre política y mercado? Y voy a dar una pista porque obviamente el tema podemos hablarlo mucho, ¿verdad? ¿No te parece o podría haber una suerte de conexión entre política y mercado cuando nosotros hablamos de ese proceso que es deliberativo y que nos lleva al establecimiento de una constitución? En este caso que ni siquiera está escrita, ¿verdad? Incluso podríamos hablar de la Constitución americana. ¿No hay allí una suerte de conexión que en realidad hace que ambos elementos se potencien, pero que no es que están al final y al cabo en contraposición? ¿Me entendés lo que estoy queriendo decir? Bueno, en mi opinión, la política en sí, yo separo de lo que es justicia, ¿verdad? Que la Constitución de Inglaterra en realidad es derecho consuetudinario, prácticamente es naturalismo por un tiempo, es como lo. Y en realidad las leyes nacen para evitar conflictos, y los conflictos ocurren cuando existe propiedad privada. Cuando existe propiedad privada, como dije hace rato, existen bienes y ambos, o sea, competitividad, todos quieren el mismo bien, y para no entrar en conflictos nace la ley, ¿sí? Entonces esa ley, como dice Hayek también, tiene un origen espontáneo, justamente para evitar conflictos va por prueba y error surgiendo el derecho, ¿verdad? Y el derecho en sí para mí es algo que fluye, ¿verdad? Y lo que ocurre en realidad en el ámbito político es cuando uno agarra y dice, bueno, a partir de ahora yo suministraré, yo me adueño de este flujo de derecho, ¿verdad? Y yo voy a ser el que voy a impartir justicia y ahí entra la política, y recién se adueña la política de la justicia. Esa es mi opinión. Entonces, la justicia en sí es una herramienta fundamental para el mercado. ¿Por qué? Porque el derecho justamente solidifica la idea de la propiedad privada, ¿verdad? El principio de no agresión inclusive, ¿verdad? Entonces el derecho, por su lado, tiene esa función dentro del mercado, una necesidad, ¿verdad? Inclusive las leyes mercatorias nacen con esa necesidad. Sin embargo, en el momento en que, y en el caso inglés es un caso muy particular porque ellos tienen una figura que nosotros no tenemos y creo que nunca vamos a tener una idea de lo que es
la nobleza o la monarquía misma, ¿verdad? Y prácticamente es algo superior, se generó de tal manera en que prácticamente es independiente a la política, ¿no? Otra vez. Inclusive la forma de impartir justicia ya es diferente a todo lo que es en toda Pero la es una división política también, ¿o no? Te No, pregunto. No, hoy día ¿Es una división política el haber mantenido la constitución de ese modo? ¿Es una qué? Es una decisión política Sí. el de haber, ¿verdad? Sí, totalmente. No, pregunto, Totalmente. para, O sea, según tu criterio. es O sea, una- yo tengo una idea, ¿verdad? Pero siempre fue un tema interesante, enriquecedor para intercambiar, ¿verdad? Es una decisión política justamente porque ellos perciben que es conveniente de esa manera, ¿verdad? Es casi totalmente independiente. Creo que inclusive hay unas islas en el Pacífico que la Corte Suprema inglesa falló a favor de los habitantes Así nativos de mismo, ese pueblo, así. y sin embargo el Congreso, ¿verdad? Pero siguen ahí, o sea, son fuerzas totalmente independientes y consiguieron desarrollarse de esa manera. A mí lo que me parece que ocurre en los países es que se monopoliza, en el caso sudamericano, ¿verdad? Todo el Estado prácticamente monopoliza la justicia, monopoliza el uso de la fuerza, y prácticamente como cualquier otro monopolio pierde sentido y pierde su funcionalidad, ¿verdad? Entonces lo que yo creo que va a ser el futuro es que justamente cada comunidad podrá elegir bajo qué jurisdicción regirse. Creo que ocurre en Dubái. En Dubái no puedes poner una fábrica ahí y regirte por la Sharia o por la City. Sí, entonces esa diversidad, ¿verdad? Esa competitividad de cortes es justamente lo que yo creo que podrá ser el futuro más adelante, ¿verdad? Y tiene su ámbito No, político. de hecho, Hayek habla eso en su último libro, no en su último libro, sino el tema de cómo recomponer la democracia constitucional, ¿verdad? La isonomía, ¿verdad? Sí, sí. Yo también leí ese. Igual. Falta mucho tiempo. No, es enriquecedor porque eso nos lleva para el tema central, ¿verdad? Nosotros los liberales, los libertarios, ¿verdad? Los que estamos con la idea de la libertad, tenemos que forjar, promover la idea de la libertad, pero también tenemos que darnos cuenta que nuestros enemigos cada vez crecen más, y si nosotros no nos organizamos en pos de un ideal o de ideales, ¿verdad? Que son por supuesto la libertad, la propiedad, la vida, ¿verdad? Políticamente hablando, podríamos estar de alguna manera siendo avasallados por unos enemigos cada vez más fuertes. Pero hay que ser sincero, es lo que creo yo que quiso también para entender Mario a mi modo de ver, ¿verdad? No se puede hacer ninguna organización política si los sujetos actuantes no están realmente comprometidos con la idea. Ese es el principal problema que tenemos en Paraguay. Y te lo digo yo, ¿verdad? Y desde nosotros los movimientos, cuando nos fuimos a manifestarnos contra lo más deleznable que puede existir en el Paraguay, que es la suba de impuestos y toda esta reforma tributaria, y contra la derogación del IRP, nosotros estábamos entre 10 personas. Pero en el teclado, los muchachos, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? A eso es lo que me refiero, ¿verdad? Pero no, yo no critico eso porque cada uno decide en libertad lo que va a hacer. Lo que veo nomás que el nivel, digamos, de comprensión, por lo visto, ¿verdad? Todavía es muy baja, exactamente, y eso nos permite a nosotros hacer lo que estamos haciendo ahora. O sea, escucharnos entre nosotros y al final aprendemos entre todos, ¿verdad? Yo creo que inclusive la gente ya cree que pagar impuestos es el rico. Por eso, ¿verdad? Ni la calienta, o de repente nadie se ocurre, todavía no se dan cuenta que en realidad está saliendo de su bolsillo. Pero, Sí, no saben. y es algo que yo soy, o sea, dentro del compromiso, ¿verdad? Nosotros tratamos buscamos no hacer política, por de cierto modo hacemos, ¿verdad? Porque estamos hablando de tratar de unir ideas hacia un objetivo común, ¿verdad? Entonces, en mi opinión, o sea, de nuestra parte, creo que lo que nosotros hacemos trabajo de hormigas, un trabajo que no se ve a corto plazo el resultado.
Y ese es el problema, que hay cierta urgencia para obtener resultados, ¿verdad? Y ese es el problema. Pero en mi opinión, mientras no se generen liberales, el liberalismo no va a funcionar, ¿verdad? Así como dijo Gramsci en su momento, o Mises, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que generar, y esa es nuestra función hoy día, tratar de abrir la mente de la gente, tratar de hablarles sobre esto, y es contraintuitivo, ese es lo más difícil, por eso es difícil que la gente trague. Vos tenés que explicarle que no, vos le querés cobrar al rico, el rico se va nomás, o el rico te va a pasar nomás en la factura cuando te cobres el producto más caro, ¿verdad? La gente no ve todavía de esa manera, y nuestro trabajo está haciendo todavía eso, ¿verdad? Pero yo entiendo su posición, yo creo que de cierto modo vamos a ir uniéndonos. Pero vos ves que hay una receptividad, aunque sea para tener esperanza, Sí. Porque yo te voy a decir algo que ya he visto bastante. Yo, por ejemplo, empecé a concentrarme en la cuestión sociológica y política del Paraguay antes de la facultad, ¿verdad? Yo en la década de 80 estuve en la facultad. Esto era impensable en esos tiempos, ¿verdad? Todo era verticalismo militar completo, control total, ¿verdad? Bueno, pero ahora lo que yo también me doy cuenta cuando empecé a leer un poco Mises por ese tiempo, lo que voy viendo es que de repente surge, plop, así como se dice, como el pantano con su propia fauna, ¿verdad? Aparece un grupo así, que es por el orden espontáneo seguramente, porque nadie viene acá por obligado, ¿verdad? Y esto era impensable incluso en el 90, ¿verdad? La década del 90, ¿verdad? Yo no he visto esto, ¿verdad? Y en ese tiempo yo era periodista también, o sea, no era periodista porque estaba bastante compenetrado con la prensa, escribía editoriales de ABC y hasta el 2012, ¿verdad? Conozco algo, o sea, directamente de historia contemporánea, y me interesa mucho porque me atrae, ¿verdad? Es como un imán. Y lo que veo es que, entonces te pregunto si vos, por ejemplo, que venís de Ciudad del Este, que es una ciudad fronteriza donde vienen extranjeros, no solamente brasileños, sino de otra parte, ahí por lo menos para que podamos reforzar nuestra fe, nuestra esperanza, ¿no? Que vamos a salir. ¿Cómo vamos a salir vivos de esto? No, yo creo que sí, yo creo que inclusive estamos notando cada vez más gente que se interesa hay más. La idea, hay más. Y Qué bueno. obviamente se genera, así como hay más adherentes, hay mayor hostilidad también, ¿verdad? Sí. Porque la gente que está adentro, y yo soy profesor universitario y mis colegas están todos en la UNE, ¿verdad? Que es del Estado, yo estoy en el ámbito privado, ¿verdad? Y obviamente ellos me destrozan porque yo me formé en la UNE, ¿verdad? Entonces, me andan criticando, vos viviste, disfrutaste de la del Estado y ahora me critican, ¿verdad? Entonces ese es el dilema que vivimos de ahí, ¿verdad? Pero eso sí, vemos cada vez más gente que se junta, que se contacta, inclusive allá la ventaja que tenemos es el contrabando, ¿verdad? Claro. Y vos hablas habían a favor del contrabando y todo el mundo te... ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchísima gente vive de eso, ¿verdad? Muchísima gente vive y es algo que es tradicional prácticamente, allá todo el mundo vivió de eso mucho tiempo y entonces... O sea que es más fácil llevar las vidas. Es vendible, es cierto modo más vendible. Por orden espontáneo. Depende de la terminología. Si decís capitalismo también. Pero eso es ya algo... Claro. Yo quería complementar nomás lo que estaba diciendo don Mario. Y creo que viene como anillo al dedo lo que dice Peter Turcoviñet, y yo sé que vos conocés, es un divulgador libertario brasileño. Él dice que mediante la descentralización de la información, y como don Mario decía, antes la información era verticalista, hoy en día la información es una red que se expande por todo el mundo, y la más grande plataforma que tenemos para eso es Internet. O sea, incluso yo, gracias a Internet, conocí las ideas de la escuela austríaca, por ejemplo, y no mediante el ámbito académico. Y Peter dice que según él tiene una conjetura, que para él dentro de 30 años los estados van a desaparecer. Lo que dice también es que, o sea, es algo inevitable, porque vamos a llegar a la singularidad y automáticamente el estado, así como las ideas, estas ideas que estamos compartiendo también. Es muy interesante su visión. Entonces lo que él dice que lo que probablemente es que va a ser chocante, o sea, va a ser como si fuera que desenchufas algo y se apaga todo y la gente se va a quedar así. Entonces nuestro trabajo es ese, tipo preparar, para él nuestro trabajo es solo prepararle a la gente para lo que se viene,
que para él es algo inevitable. Yo sé que vos conocés y Como profetas. ¿qué vos opinás de eso? Con Matrix con la patilla. No, Algo se acerca. en realidad su tesis es muy bien fundamentada. Él habla mucho de lo que es el costo de la información. ¿Vale? No sé si conocen. Pero habla del costo de la información, que en realidad antes el orden era tan vertical porque el costo de la información era demasiado elevado. Por lo tanto, solo la iglesia tenía acceso a esa información, ¿verdad? Entonces prácticamente los únicos que leían en Europa en la Edad Media eran sacerdotes. Por lo tanto, toda la verdad estaba en unos pocos, ¿verdad? Y entonces ellos hacían lo que querían los demás. A partir de la invención de la imprenta, el costo de la información baja a tal punto de que nace una nueva camada, una élite lectora, y lo cual hizo prácticamente con que la iglesia vaya perdiendo poder, ¿verdad? Y justamente lo que él cree es que el Estado va a llegar a una situación tal, no va a desaparecer nominalmente, ¿verdad? O sea, va a existir nominalmente como hoy día existe la iglesia, como existe la iglesia, pero el costo de la información va a ser tan bajo de que ya prácticamente nadie va a poder someterle a los demás de la manera que hoy día se le somete, ¿verdad? Esa es su teoría, ¿verdad? Y es muy interesante porque está basado en una teoría, ¿verdad?, que es el acceso o el costo de la información, ¿verdad? Basa en las teorías de Coase su teoría, su tesis, ¿verdad? Pero yo creo que en nuestro país, ¿verdad?, esto es algo que ya va ocurriendo en Ciudad del Este. Nosotros solemos hacer conversatorios así, ¿no? Y ahí suelen ser empresarios, ¿verdad?, y van hablando, hay muchas cosas, ellos van diciendo que inclusive hay una manera de producir asfalto mucho más barato, solo que está prohibido por ahí en Paraguay. No se puede, y el tipo que ya usar ¿Tiene permiso para importar Bien. el asfalto? Es lo que quería el presidente. Bueno. Entonces esas son las limitaciones que existen. Entonces prácticamente esa casta va cerrándose ahí y se genera una plutocracia, como dice Pope también, ¿verdad? Y lamentablemente, ¿por qué? Porque piensan a corto plazo y, como dije, ellos tienen prácticamente la mitad del presupuesto se mantiene con el que incluye Occidental, que no depende del mercado. Entonces prácticamente necesitan que se desarrolle el mercado. Entonces la decisión política, como usted dice, está también en sus manos en el ámbito político. Si los políticos deciden. O sea, a los políticos da igual si crecemos. Sí, pero ese cuadro que vos presentaste ahí de la maldición de la riqueza fácil, ¿verdad? Que eso está todo en manos políticos. Recursos naturales, tierra pública, Itiaciretá, Itaipú, y que tienen asegurado. Sí, ellos viven en un mundo, para mí, ellos viven en un mundo, una burbuja tal, ¿verdad? El tema que creo que estuvimos por las redes compartiendo la misma visión del tema del salario de las empleadas domésticas, ¿verdad? Eso es solo para ellos que tienen 60 millones de Itaipú, eso para ellos le pagan un salario miserable a la empleada. Para ellos de esa ley, para obligarle a sus otros capelú que le paguen más a la empleada. Pero yo, en mi caso, mi señora es una profesora parvularia y ella gana, no sé, por mediodía de trabajo 1.400.000 guaraníes. Y yo necesito que alguien le cuide a mi hija, ¿verdad? ¿Y cómo voy a pagarle un salario mínimo ahora? Entonces ahora le dije a mi señora que renuncie y que se quede quedando en casa de mi hija, ¿verdad? Pero la chica que podía estar trabajando se quedó sin producir, sin generar riqueza para ella, ¿verdad? Entonces eso es lo que ocurre, ¿verdad? El problema que se genera con ese tipo de legislación, ¿verdad? Porque ellos viven una burbuja horrible, o sea, horrible para mí, ¿verdad? Pero ellos viven una burbuja linda. En su cabeza era espectacular. Bien, ¿hay otra pregunta? Por favor. Y bueno, ya. Muy bien, ya. un aplauso a Víctor.